El dato estremece, pero es parte de la realidad. 7 de cada 10 mujeres en la provincia de Buenos Aires no recibe la cuota alimentaria. Nos metemos con este y otros temas. Estamos con Dora Barrancos, investigadora, socióloga, historiadora. Dora, bienvenida. Gracias. ¿Cómo estamos? Yo Estamos lo decía muy al principio, ¿no? El dato estremece, pero es parte de la realidad, lamentablemente, este dato, ¿no? 7 de cada 10 mujeres en la provincia de Buenos Aires, que más allá de impulsar su demanda a través de la justicia, no recibe lo que debe recibir, la obligatoriedad que tiene un padre con sus hijos, nada más y nada menos. Era lo que sospechábamos. Faltan en el país análisis tan interesantes, tan rotundos, como el que llevó a cabo el Ministerio de Políticas de Género, Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, que fue presentado anteayer. Es un análisis yo diría de mucha validez, por lo interesante demográficamente de la muestra. Son cerca de 6.500 casos. Notablemente, gran parte de las personas respondentes fue una muestra autodirigida, autoadministrada, y lo que debo decir que además eso ya no nos sorprendía tampoco. Hay ahí una intervención de alrededor de 53% de mujeres universitarias. Así que ustedes imaginen lo que debe ser la situación de los grupos de mujeres que están en el primero, segundo, tercer decil, que tienen menos oportunidades educativas, etc. Pero presumíamos, teníamos una serie de datos empíricos respecto de la gravedad del problema, y yo quiero decir algo. El problema de la morosidad, del moroso alimentario, del progenitor que abandona, que no le da alimentos a sus hijos, hijas, hijes, tiene una contrapartida social que es muy ignominiosa. No hay sanción social. No hay sanción social. Si pudiéramos hacerlo, he dicho estos días, ¿no? Si pudiéramos hacer hoy una encuesta nacional, ustedes verán qué sortilegio vamos a enfrentar. Casi no tiene algo así como un estándar de punición el moroso alimentario. Y la verdad es que yo creo que es uno de los más graves problemas que enfrentan las mujeres una vez que se deslindan, se separan, relaciones que pueden haber durado hasta algún tiempo largo, y entonces hay ahí varones disolutos en materia del compromiso fundamental que tienen, nada menos que de posibilitar la sobrevivencia de sus hijas, hijos, hijas. Ahora, Nora, los datos del Ministerio señalan además que se trata de un problema estructural, porque entre las excusas más extravagantes aparece la pandemia, aquellos que no pudieron trabajar, como ha pasado en otros momentos, las excusas también llegan a la justicia. Digo, es un problema estructural que la justicia no alcanza o pocas veces alcanza a resolver. Bueno, no solamente que pocas veces alcanza a resolver, sino que lo sé absolutamente por una circunstancia muy personal y familiar, los fallos no se cumplen. Y hay una serie de coberturas que son blindajes patriarcales que se ofertan en general a la cofradía de varones, y muchas veces hay complicidad de las propias patronales, de los propios empleadores. Lo sabemos perfectamente. A veces denegando, sonegando inclusive el verdadero vínculo que existe. Hay que hacer toda una filigrana para encontrar efectivamente el lugar de trabajo, el puesto que se tiene. No es tan difícil hacerlo, pero es complejo. Ahora te interrumpo, la legalidad del pago también. La legalidad Muchas veces un recibo que existía hasta el mes pasado, yo me separé, no pienso abonar la cuota alimentaria de mis hijos, hablo con la parte que me está contratando, le digo, mira, tengo este problema, me atiende, me lo resuelve, me dice, quédate tranquilo, lo resolvemos de esta manera. Así Te es. pagamos ilegalmente sin recibo. Así y entonces, digo, la justicia llega, suponte, con un juicio donde te tienen que embargar el 30% del sueldo. ¿Qué sueldo te van a embargar si no lo tenés? Por supuesto, ahí hay un subregistro alevoso. Bueno. Insisto, con complicidad. Eso no se puede hacer. Se ha llegado al colmo de que algunos progenitores prefieren ser dimitidos de cargos, por ejemplo, y entrar en una situación de precariedad. Desde luego, estamos en una circunstancia grave.
producto de tantas catástrofes recientes que estamos viviendo, y desde ya puede haber un grupo de progenitores que está en una situación de tanta insolvencia, pero no es el caso en general de lo que aparece en la muestra. Estamos hablando de personas que tienen solvencia y que abandonan absolutamente su responsabilidad. Y quiero decir más, nos hemos acostumbrado a la judicialización. Claro. Entonces esto es inadmisible en nuestro Estado de Derecho. ¿Cómo puede ser que tomemos como natural la judicialización? Entonces me parece que hay hoy una serie de propuestas para salir de este atolladero brutal que significa simplemente no respetar los derechos fundamentales, derechos humanos y las convenciones fundamentales que están en la Constitución por las dudas, hiciera falta, como es la Constitución de niñas, niños y adolescentes. Entonces hay que tomar medidas que reparen absolutamente esta circunstancia tan grave y tan extendida. No es... como ustedes ven por el informe, no se trata de un porcentaje mínimo, se trata de la mayoría de los casos. El problema, Dora, es que no es la excepción, sino la regla, finalmente. Exactamente, la regla es esa. Y lo otro que me parece que es interesante analizar, cuántas veces uno ha escuchado de me quiere sacar todo, buscó un abogado. Bueno, si buscó un abogado es porque evidentemente hay alguien que no está cumpliendo, pero son referencias que están en el sentido común, ¿no? Se repiten permanentemente y llega, digo, si uno llega a la justicia es porque evidentemente alguien no cumplió, pero no hubo posibilidad de llegar a un acuerdo tampoco. Esos son los estatutos de sentimiento patriarcal. Ella me está sacando esto, es ella la que usa. Y además hay una suerte de impedir el, ¿cómo decirlo?, el desmadre. Hay algo que se va a hacer abusivamente. No son los chicos los que necesitan, es ella la que necesita. En fin, esto es paradigmáticamente atroz, visto desde una perspectiva de derechos humanos fundamentales, como ustedes saben muy bien. Entonces, me parece que lo que tenemos que hacer es remediar la situación. Hay una serie de propuestas de leyes actualmente. Yo he venido sosteniendo que tiene que haber una retención en la fuente. Retención en la fuente resuelve gran parte de los problemas. ¿Cómo sería eso? En el salario, cuando hay una presentación inmediata ante ANSES, que se puede hacer de manera muy sencilla porque es una declaración jurada con 1 o 2 testigos, si los hubiera, diciendo a partir del día de la fecha me he separado, etc. Más allá del trámite legal de separación. Y entonces se presenta ANSES y ANSES hace la oficia de intermediario en la retención en la fuente. Los empleadores retienen en la fuente y lo mandan para ANSES. Y ANSES obviamente hace inmediatamente la distribución. Esto no es nada complejo. Por supuesto, lo que puede resultar complejo son las categorías de circunstancia de empleo. El empleo informal es grande en la Argentina, pero no hay nadie que pueda ahí escapar a la observación y vigilancia sensata de la FIP. En algún momento se emiten facturas, en algún momento hay una posibilidad de probanza acerca de ingresos, y entonces hay un proyecto muy interesante que está en diputados, me parece que es de los más interesantes, porque creo que absorbe bien lo que yo he venido sosteniendo. Hay algunos países que hacen retención en la fuente. Es decir, una vez que la pareja se separa, entonces inmediatamente hay una actuación del propio Estado que obviamente no nos retienen en la fuente una serie de contribuciones. Claro. Sí, por supuesto. Bueno, esta es una contribución fundamental, ¿no es verdad? Esto no es un tributo, esto es una obligación que debe ser rutinaria, que no podría, por eso insisto en las formas de naturalidad con que este gravísimo atentado a la integridad de las niñeces está tan confrontado por esta circunstancia. Dora, hablábamos de, el patriarcado, porque al fin y al cabo volvemos al mismo punto, ¿no? Al machismo y a esto que ya está tan instalado. A propósito de esto, hubo una resolución por parte de la Corte Suprema de Estados Unidos, que es un antecedente para aquellos que militamos a favor de la interrupción voluntaria del embarazo, que nos inquieta, ¿no? Esto de, eliminar la garantía del acceso al aborto en Estados Unidos, y algunas voces que aparecieron también
también en la Argentina, claro, aprovechando la circunstancia, para ir en contra de una ley que ya se aprobó en el repercusión fue mundial, Congreso. a favor y en contra. Sí, yo creo que la repercusión mundial que tenemos es más en contra. Sí, Está sí. muy contrariada, sobre todo, imagínense ustedes qué contrariedad tenemos las feministas en el mundo entero. Sobre todo que es paradójico, porque es en Estados Unidos donde tenemos una suerte de nacimiento más institucional del feminismo en el siglo XIX. Claro. Saben ustedes que la gran asamblea de Seneca Falls, 1848, es donde se inaugura, para nosotros es un hito, 1848, Estados Unidos, aquella asamblea donde participaron no pocos varones, aclaro, ¿no? Y que es así como una especie de monumento histórico a la fragua fundamental de la procura de derechos para las mujeres, y después de 50 años del famoso fallo, ¿no? Rae. Y he leído, me han mandado todo el fallo y las disidencias. Las disidencias son notables, ¿no? Hay 3 disidencias. Y son notables porque, claro, es abominable el fallo en lo que hace a la mayoría de votantes de la Corte, pero es muy importante lo que dicen los jueces disidentes, es muy interesante. En fin, yo creo que esto va a significar una reacción enorme en Estados Unidos, ya le está viendo. Y quiero decir algo, no deja de emocionarnos, conmovernos a las feministas de todos los cauces de la región sur del continente, que en esta ocasión podemos ser ejemplares para el norte, ¿no? Ustedes vieron la habitación que tiene hoy día en Estados Unidos el verde, los pañuelos verdes y demás. Bueno, sabíamos hace bastante tiempo que venimos escuchando voces muy autorizadas que dicen que, bueno, que es la parte latinoamericana del continente la que está dando señales muy importantes de una instalación democrática paritaria de la vida. A propósito, no solamente del pañuelo verde, de la conquista del aborto el 30 de diciembre del 2020, 4:14 de la madrugada, sino también respecto del ni una menos, etcétera, etcétera. Hay ahí un fortalecimiento extraordinario de la saga de nuestros derechos que ahora camina hacia el mundo. Dora Barranco, es un placer como siempre. Gracias por venir. A ustedes, gracias.